¡Bienvenidos, soñadores! Hoy nos vamos a despedir de esta ciudad que tanto nos cuidó. Este video cuenta un poco de lo que hemos vivido este tiempo acá en esta hermosa ciudad que nos acobijó en la pandemia. Y bueno, mostrarles un poco toda la gente que estuvo a nuestro alrededor y que fue tan amable y tan cariñosa con nosotros. Y la verdad que nuestro corazón y nuestro aprecio para toda la vida. Y bueno, y no todo es color de rosas, porque también hemos vivido momentos difíciles pasando esta pandemia, pero bueno, realmente lo hemos superado y aquí estamos para continuar viaje, para seguir mostrándole a todos que se puede soñar y que podemos seguir en este camino de nuevas experiencias. Buen día, soñadores. Adivinen dónde vamos hoy. ¿Dónde vamos, Mariana? Vamos a vacunarnos contra el COVID. Es la segunda dosis. Ahora vamos a ver porque bueno, ya pasaron 28 días de la primera. Después les contamos cómo nos fue. Bien, y hoy un día muy especial porque se nos vence la estadía en México el 3 de julio y tenemos que salir del país. Nos quedan muy poquitos días para hacer 1000 kilómetros o para el norte o 1000 kilómetros para el sur, porque estamos bien en el centro de México. No, y Estados Unidos aún no abrió sus fronteras. Estados Unidos no abrió sus fronteras, pero vemos qué hacemos, si podemos renovar en el norte y quedarnos por ahí en el norte o tener que ir al sur. Estamos marchando a un pueblito que está a 20 kilómetros de Pisaco, a ver si nos vacunan con la segunda dosis porque ya nos queda poquito tiempo. El pueblo se llama Tetla. Así que bueno, nada, hemos dado la vuelta y vimos que está lleno de gente. Así que bueno, a ver cuánto tardamos y si nos vacunan. Eso. ¿Y qué pasó, Marianita? ¿No nos vacunaron? No, lo que pasa es que en este pueblo la segunda dosis es de Pfizer y nosotros tenemos Sinovac, o sea que no podemos combinar. Hay que esperar que llegue a Pisaco y bueno, a ver qué pasa. Ese es el problema, esperar porque se nos vence el 3 de julio y tenemos que salir sábado o domingo de acá y no queremos irnos sin la segunda dosis, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener que hablar con migraciones, a ver si nos dan unos días más. Fabri, ¿a dónde vamos? Y ahora vamos a entregar la llave del restaurante que nos prestaron. La otra vez fuimos a cerrar, pero bueno, todavía tenemos la llave, así que se la vamos a devolver a la familia González Won. Y bueno, ya que está a despedir y empezar a despedirnos, esta va a ser la primera familia con cual nos vamos a despedir de esta hermosa ciudad Pisaco. Luego de la decepción de que no nos pusieron la segunda vacuna, salimos rumbo a la casa de los González Won. Pero en el camino nos acordamos que Coco hacía un pequeño ruido en la rueda y vimos una casa de alineación y balanceo y ahí paramos. Y antes de salir tenemos que chequear la alineación porque le hemos cambiado una rótula de Coco, así que acá está. Y el hombre muy amablemente, ¿por qué no va a cambiar el trabajo? Por una docena de empanadas. Por una docena de empanadas argentinas. Alineación, balanceo. Mari, ¿qué pasó? Tenía quebrado un tornillo. Del portacapital. ¡Qué peligro! Pero sí hay que reemplazarlo por seguridad. Y aunque ustedes no lo crean, nos cambiaron este tornillo allá por Ecuador y le pusieron silicona para que se quede, pero estaba roto en realidad y lo armaron así. Le hubieran dicho que se quebró el tornillo, le hubieran avisado. Claro. No lo hubieran lanzado nada más. Y le pusieron silicona y lo metieron Para que así. no se dieran cuenta, sí. Increíble, ¿eh? Bueno, y Omar encima que nos está haciendo los frenos,
nos va a convidar unos taquitos de canasta. Bueno, acá estoy por probar el taco de canasta, pero yo no le puse chile. La verdad, muchas gracias a Omar y al taller. Está buenísimo. Este es de chicharrón. A ver, Omar, ¿este lado cómo estaba? De ese lado todo está correcto. Todo está correcto. Únicamente le faltaba el seguro a la balata de la parte interna. Sí. Los tornillos todos están en buena posición y están todos bien apretados. Por eso era el ruido taca, 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 Sí, taca que el hacía. ruido porque no le pusieron un seguro que lleva en la parte inferior de la balata. Claro. La balata queda con espacio entre el caliper y el portacaliper. Claro que al momento de pasar un tope o pasar en baches, la balata tiene fuego. Al pisar el freno se le quita porque la muerde la mordaza. Claro. Pero ya se le corrigió ese detalle con unos seguros. Perfecto. Así que ahora estamos para rodar. Listo para ¿Llegamos al fin del mundo o no? Para ir hasta Mexicali, dijo. ¿Vamos a Mexicali? Vamos a Mexicali. Bueno, te vamos a llevar, Omar. Estos son los seguros que le faltaban a la pastilla de freno. Lo voy a consultar. ¿Y acá qué le estamos haciendo, Omar? Le vamos a apretar un tornillo al amortiguador, que está flojo. Para que vean que los tornillos con el tiempo se aflojan en la ruta. Acá salimos a probar con el amigo Omar. Y Omar, ¿cómo la ves? Muy bien. ¿Eh? Quedó muy bien. Bueno, ¿estamos para ir al norte? Hasta África si quieren. ¿Vamos con nosotros? Adelante. Pasamos por mis cosas y vamos. Aquí cabe hasta la... Acá cabe todo, todo. Y bueno, así es el viaje. Salimos a vacunarnos y terminamos en un taller de alineación y tren delantero. Tomando Coca-Cola, tacos. Comiendo tacos. Y esto para que vean, porque muchas veces le decimos a todos los que preguntan, no organicen tanto un viaje porque termina siendo algo totalmente diferente a lo que saliste. Y esto es la fiel prueba de que es así, siempre es así. Vos salís, proponés algo y el camino te lleva para el lado que quieres. Y la verdad que es lo más lindo y lo entretenido, que te saque eso cotidiano, esa estructura que tenemos en la cabeza y te lleve para el lado que quieres, porque siempre te lleva para un lado bueno. Y eso es lo más lindo. Hoy nos vamos a descubrir nuevos caminos y nos espera sueños e historias que contar. Llegó el momento de despedirnos de esta hermosa ciudad. Aquí festejamos el cumple de todos nosotros. Los niños fueron a la escuela y conocimos muchos amigos. Acá estamos con Lola, Mario Basolo. Nos acaban de traer yerba mate. Gracias, Mario. Y Frida también. Bueno, Así que chau. bueno. La gente era más que amable y se acercaba a charlar y a ofrecer su ayuda. En la boca de todos solo estaba esta frase: esta es su humilde casa, bienvenidos. Visitamos el Tianguis, feria al aire libre. Conocimos costumbres desde un lugar privilegiado. Comimos muchas especialidades: millotes, moles, tortillas, tortas de chavo. Gracias. ¿Esto qué es? Misiote de borrego. Millote de borrego. ¿Y lo que está allá en esa? ¿Cuál misiote? ¿También millote? Millote. ¿Cómo se llama eso? Esa... Se llama caso. ¿Casó? Tantas cosas que casi ni las recordamos. Los niños fueron a la Escuela Pública de México. Una nueva experiencia y mezcla de emociones. Los esperaban para sumar a la Escuela de Educación a Distancia. Ellos desarrollaban habilidades sociales increíbles. Visitamos la Plaza del Toro, donde vimos una corrida. La verdad, fue un espectáculo muy distinto. Que se pagó el asadito para mi cumpleaños.
Después tenemos a Primavera. Hola, Primavera. No, te especifico. Vas a trabajar para desquitar tu asado. Uy, no me habían dicho eso. Aquí en México nada. No hay brincos sin guarache. Ahorita vas a llegar. Festejamos el cumple de Fabri con un gran asado. Este es el asado. Y acá está el asadito, vean lo que es eso. Una de las grandes celebraciones que queríamos vivir, Día de Muertos, entre flores, cempasúchil y inciensos. Durante 4 meses la familia Caguanzi nos prestó un taller donde pudimos armar nuestra combi Volkswagen. Hicimos de todo. Y fui Santa Claus en un pueblo. Entre montañas verdes, caballos, fuimos a un pueblo para pasar fin de año. Realmente la pasamos súper bien y una experiencia con la familia Basolo que no olvidaremos nunca. Realizamos un ritual azteca con islandés, donde confirmamos a Valentino en esta ceremonia, siendo Héctor su padrino. Go into, Y el agua representa hacia dónde vamos, because we always return to where we come from. porque siempre regresamos de donde venimos. Es limpia. Ahora eres un pez. No. Entregamos al ahijado para que esta amistad ¿sí? Gracias, Héctor. Gracias. Entre las cosas increíbles que pasan en este viaje, nos prestaron una casa para pasar la pandemia. La familia Beldaño, que nos apoyó en todo este difícil año. Llegar a la casa de unos amiguitos de Fausto y Valen porque le hicieron una despedida, porque bueno, un vínculo muy grande durante este año de pandemia aquí en la casa. Oye, dicen mis amigos que si quieres venir a jugar, y me acuerdo que Fausto y Valentino solo se estaban asomando para ver si decía que sí o si no. ¡Hola, familia Fontana! Ay, familia, me duele mucho que se vayan, pero es la ley de la vida y me dio gusto conocerlos y que les vaya bien. Adiós. Hola familia bonita, hermosa, preciosa. Qué placer haberlos conocido. Bonito que estuvieron con nosotros, fueron al pueblo, estuvimos todos juntos. Espero en un momento volverlos a ver. Y besos. Hola, argentinos. No quiero que se vayan porque quiero que jueguen conmigo. Hola, Fausto y Valentino. Les doy un fuerte abrazo. Mucha lástima que se vayan. Agradezco mucho haberlos conocido, son unas personas muy geniales. Lástima que se tengan que ir, pero pues ojalá nos podamos ver luego. Nos vemos, familia, los queremos mucho. En nombre de Lalo, Mateo y Santi. Esperemos pronto visitarlos por allá. Y recuerden que pronto los agarraremos para el padrino de Mateo, ¿eh? Nos vemos. ¡Adiós! En la verdulería Los Peques con Aldo. ¿Y qué opinas, Aldo, que nos vamos? No, pues no se vayan, es algo muy triste, una experiencia muy chida. Y bueno, los conocí hace tiempo y pues hicimos una amistad bonita y es una familia que siempre vamos a recordar con mucho cariño aquí en Tlaxcala. Buen viaje, familia Fontana. No se olviden de suscribirse, que es gratis. Darle a la campanita Y así nos ayudan a seguir viajando. ¡Soñando!